amor, pero tenemos que hablar de esto porque la gente dice, ¿qué pasa a veces en las LEVACs? ¿Qué es? Empecemos otra vez a explicarle a la señora, el señor que está en su casa, dice, ¿qué es el LEVAC? La gente no tiene. ¿Quién tiene LEVAC? No, tienen, la mitad la tienen los bancos y la otra mitad la tienen grandes inversores. Por eso. A veces uno pone una platita en el banco y termina finalmente el LEVAC, pero uno ni siquiera sabe tal vez que finalmente está invertido. Eso es un bono que emite el Banco Central, el gobierno ha decidido discontinuarlo, digamos, tratar de recortarlo. Esto es un requisito que le ha pedido el Fondo Monetario Internacional y que de alguna manera el gobierno venía incumpliendo, si se quiere, desde hace 2 meses para acá. Bueno, han planteado ahora que los bancos no pueden tener más LEVACs, han planteado además una serie de requisitos para tratar de desandar eso en el marco de una inestabilidad cambiaria que vos sabés que hemos vivido en estos días. Ahora bajó un poquito el dólar. Ahora bajó un poquitito, unos centavos, sí. Pero de todas formas, bueno, está claro ya hace rato, hace 3, 4 meses, que los inversores no están cómodos, están dubitativos y me parece que lo que se ilustró en estos días fue finalmente de nuevo esa situación. Y además los créditos hipotecarios paralizados. La gente tampoco tiene cómo pagarlos. Sí, ayer miraba un poco los datos de los créditos UBA. En el último año, si vos tomaste un crédito, aumentó 73% aproximadamente la cuota y la deuda, ¿no? Naturalmente, sacaste 1 millón, debes 1.700.000 y a nadie le aumentó los ingresos en esos niveles, naturalmente, ¿no? ¿Y cómo hace una persona para pagar si no pagás? No, bueno, ¿Cómo habíamos hacen? planteado, yo lo había dicho anteriormente, que el problema de los créditos UBA era justamente eso, que vos es un crédito interesante en un país donde la inflación es muy baja y donde vos tenés estabilidad en tu trabajo. Bueno, de hecho nosotros acabamos de publicar un informe con los despidos. Aquel que pierde el trabajo y tenía un crédito, no digo ya el crédito UBA, tiene un crédito y está en una situación realmente muy complicada porque no tiene dónde sacarla, además, porque no es un momento donde vos haces una changa, haces un laburito, qué sé yo, y juntás un manguito más para tapar un agujero, ¿no? La verdad que vemos lo contrario, vemos más bien endeudamiento para pagar servicios, endeudamiento para tratar de compensar parte de la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? ¿Y se puede llegar al default? Bueno, sobrevuela esa situación, ¿no? Yo no digo que mañana vaya a suceder. De hecho, el acuerdo con el Fondo Monetario, bueno, plantea la posibilidad de un default, con lo cual estaba previsto, si se quiere, en ese marco. Y esto es lo que sobrevuela. La sensación que tienen a veces los inversores es que en la Argentina, digamos, la inversión conviene hacerla en el corto plazo, ¿no? Yo invierto en LEVAC, pero a 28 días. Las LEVAC pueden ser en plazos más largos, pero invierto a 28 días. ¿Por qué? Y porque no sé qué va a pasar el día de mañana. Y de hecho pasa una cosa que no pasa en otros países, que pasa en la Argentina, que es la curva de la tasa de interés, si se quiere, es más barata en el plazo más corto que en el plazo más largo. Suele ocurrir al revés, digamos, cuando vos invertís en plazos más largos, a veces la tasa tiende a bajar porque, bueno, vas a ganar durante mucho tiempo. Bueno, en la Argentina pasa lo inverso, la tasa en plazos más largos, por la desconfianza que hay, es un poco más alta. Explícale, por favor, a la gente que está en su casa y dice, ¿qué es el default? El default es la cesación de pago, dejás de pagar. Vos no tenés plata, o sea, yo te debo plata a vos, Georgina. Bueno, tomé un crédito, vos me prestaste plata. Perdí el trabajo, no tengo forma de pagártelo, entonces entro en cesación de pagos, en default. En default es un término que se utiliza para los estados, digamos, sí, no para las personas individuales, pero la Argentina, si no está en condiciones de pagar, por ejemplo, las LEVAC, por ejemplo, los bonos, las LETES, esto que se nombró tantas veces, lo que le van a ofrecer a los bancos que se llama el LELIQ, son todos bonos. Bueno, si no los puede pagar porque no está en condiciones, porque no tiene la plata, entra en default, digamos, ¿no? Y te genera un descalabro mayor, porque básicamente es un reconocimiento de que estás en quiebra, si se quiere, en concurso sería más adecuado. ¿Se alcanza la plata para pagar las LEVACs? Bueno, por ahora eso depende de la evolución de la economía, ¿no? Naturalmente no tiene que ver con lo que pase el día de mañana, o me refiero en el corto plazo, pero si la economía realmente va para abajo, va para atrás, que es un poco la sensación que uno tiene, y la posibilidad de entrar en default empieza a tener un poco más de relevancia. Y entonces toda la negociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿para qué sirvió? Es una buena pregunta. En realidad hay varias condiciones que le ha puesto el Fondo Monetario Internacional a la Argentina en el marco del acuerdo. Te diría la que estamos más cerca de incumplir, que es la inflación. La inflación, el gobierno dijo 27%. El fondo le dijo, bueno, mira, te doy hasta 32% y no tenemos problema. Estamos muy cerca de incumplir el 32%, con lo cual el fondo probablemente revise los marcos del acuerdo. Aparentemente
lo que tiene que ver con el déficit fiscal, el gobierno se encaminaría a cumplirlo, vamos a ver el resto de las variables, ¿no? Porque ya tocamos el Fondo Monetario Internacional, ya no hay más. Bueno, está muy bien también la aclaración, no tenemos a quién pedirle plata. Este es un problema, el gobierno se ha encargado de pedir plata donde podía, finalmente terminó en el último prestamista, por decirlo de algún modo, que es el Fondo Monetario Internacional, y si incumple con el fondo, peor aún, no solo no le presta el fondo, nadie le presta, porque los demás dicen, che, pero si no le paga el fondo, te está diciendo. Y, a ver, el fondo debería darnos en septiembre 3.000 millones de dólares, en diciembre otros 3.000, con lo cual también ahí están mirando los inversores, sobre todo, ¿no? Que no necesariamente son los que quieren hacernos bien en la economía argentina doméstica, me refiero, pero están mirando y dicen, a ver, ¿qué te hace el fondo? ¿Te da la plata o no te da la plata? Porque si no te da la plata ya entramos en un problema de dudas mucho más profundo que el que podemos tener hoy, ¿no? ¿Y qué hace la gente, las pymes? Porque hay muchísimo menos consumos que en el 2017. Y la verdad que la están pasando mal. Hoy a la mañana vino un vidriero que además se dedica a la actividad textil allí en San Martín y me dijo expresamente, voy a bajar la persiana en mi taller. Supo tener hace algunos meses atrás hasta 9 empleados. Y claro, y le preguntaba, ¿y qué es lo que más te afecta? Y me afecta todo. Dice, no vendo, las empresas se han puesto muchísimo más estrictas, él le vendía a 2 empresas más o menos grandes y se han puesto mucho más estrictas. Yo compro la tela hoy y no sé el precio dentro de un mes y medio cuando entrego finalmente la producción, con lo cual no tengo precio. Dice, ¿cómo hago? Pero no puedes armar un presupuesto. Claro, cuando las vendo ni siquiera termino pagando la tela que había comprado al inicio. Si me voy a financiar, me cobran el 70%. Dice, no tiene sentido, bajo la presión y espero. Esto es la realidad de las pymes, un ejemplo de hoy a la mañana, no te cuento más para atrás. Porque además ha habido montones de despidos y de suspensiones. Sí, eso es una característica. Nosotros acabamos de publicar el informe con CEPA. En los primeros 7 meses estás hablando de 33.000 puestos de trabajo perdidos. Y en julio, 6.588. Esto es un dato muy característico porque, bueno, nosotros le pusimos de nombre al informe Impactos de la Crisis. Ese mes de julio duplica los despidos del mes de julio del año pasado y duplica también los despidos del mes de junio. O sea, ¿qué pasó en julio? Bueno, es el impacto de esta crisis, una crisis que se inició a mediados de abril y que finalmente afectó la cadena de pagos y que las pymes, vos ves en esos 6.588 casos de despidos y suspensiones, la amplia mayoría, el 80% corresponden a industria. Bueno, este proceso que estaba mencionándote recién. Oye, Hernán, ¿vamos a salir de esto? Yo tengo esperanza de que sí, la verdad también debo ser honesto. Debo ser honesto. Lo que viene es más profundización. No creo que el tercer trimestre de este año, me refiero hasta septiembre, tal vez octubre, sea mucho mejor. Tal vez hacia fin de año vos puedas encontrar alguna curva ascendente en alguno de estos indicadores. No creo que sea así, te soy honesto, porque todas las variables económicas están siendo para abajo. Lo que tiene que ver con la actividad económica, lo que tiene que ver con la industria. El empleo, hay un informe que publica el Ministerio de Trabajo que es de expectativas de lo que va a pasar el mes siguiente y dice que va a haber menos empleo en el mes de junio y en el mes de julio, con lo cual a los hechos me remito lamentablemente. Es posible que haya alguna reactivación y puede ser. La verdad que no tengo una visión muy positiva de cara al futuro porque no veo, por ejemplo, esta pyme que recién te mencionaba, ¿cómo hace para salir? Si las tarifas, es más, en octubre le van a volver a aumentar y le aumentaron nuevamente. No, pero además, ¿cómo hace para seguir viviendo? Porque, bueno, baja la persiana, se come los ahorros. ¿Hasta cuándo? Ellos son 2 socios, mire, te lo cuento porque me lo contaba hoy a la mañana, son 2 socios, se dedican a hacer otros trabajos, él básicamente a trabajar el tema del vidrio, hace vitro. Bueno, se dedica a trabajar casi como si fuera un empleado haciendo trabajos esporádicos, pero no se dedica a su actividad principal, que era la actividad textil. Bueno, Hernán, querido, espero que vuelvas pronto para darme mejores noticias, ¿no? Esperemos que así Una brisa de aire fresco.